Rincón del Gigante presenta Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Conducen Federico Asandri y Stefano Cassini. Producción Enzo Menose. Producción general Grupo Flash Talleres de Locución. Bueno, queridos amigos de Semilla Oriental, hoy con un programa especial, porque es uno de aquellos programas largos que pueden profundizar más los temas que presentamos. Y un tema muy importante, que lo enfrentamos varias veces, el tema de la salud mental. Y hoy tenemos con nosotros a Rosina Machiñena, directora técnica del Centro Dr. Alberto Martínez Vizca, licenciada en Psicología por UDELAR, magíster en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca en España. Y ella trabaja en el Centro Dr. Alberto Martínez Vizca, que depende de la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental. Se crea el Centro Dr. Alberto Vizca para atender a las personas con trastornos mentales graves y sus familias. La atención que se brinda es gratuita. Las personas que se benefician de estos servicios pueden contar con el apoyo de entes públicos y privados. Se estudia que haya participación también de otros elementos para poder sustentar esta obra fundamental para cualquier sociedad, que es cuidar la salud de las personas, teniendo en cuenta todo el entorno. El objetivo final es lograr que la persona pueda tomar decisiones por sí misma. El centro tiene 3 programas, pero ahora vamos a hablar de los programas con Rosina. Querida amiga, hace muchísimos años, placer de estar contigo y de poder compartir con la audiencia esta experiencia. Contanos un poco sobre estos 3 programas. Programa de centro diurno. Gracias, Stefano, por recibirme. Es un agrado poder transmitir qué es lo que hacemos cuando hablamos de salud mental. La idea que nosotros tenemos en el Centro Martínez Vizca es lo que tiene que ver con la atención integral de la salud mental. Muchas veces las personas arriban cuando tienen una atención médico-psiquiátrica. Sabemos que eso es mucho, pero sabemos que no alcanza. La adherencia al tratamiento farmacológico es fundamental a la hora de tener una dificultad de salud mental de este tipo, pero sabemos que las personas requieren otro tipo de apoyos, como los apoyos que podemos brindar en el centro diurno. A través de talleres de corte terapéutico, lo que tratamos es como de poder fortalecer a la persona para la inclusión social. Y esto viene a raíz de toda esta historia de la locura que ha habido en el mundo y que está incluida en nuestro ADN, desde la Edad Media, cuando hablábamos que había que apartar a aquellos que estaban poseídos por el demonio, y que en realidad nuestras sociedades fueron como corriendo de la sociedad, del núcleo más activo social. Tratamos de dar cuenta de que estas personas pueden salir adelante, que requieren determinados apoyos como tantos otros necesitamos a lo largo de nuestra vida. Nos ponemos a pensar, los niños más pequeños requieren apoyos para poder crecer. Los adultos mayores requieren apoyos a veces para poder caminar. Esto es lo mismo cuando hay alguna cuestión que tiene que ver con la salud mental y se requieren determinados apoyos. ¿Qué hacemos en el centro diurno? Diseñamos estos apoyos a medida de cada una de las personas. A través de talleres terapéuticos que son grupales. Como vemos en las películas Ahí está, y muchas veces mediamos eso en el vínculo. A veces ponemos como excusa, vamos a trabajar sobre las habilidades de la vida diaria. Muchas personas que tienen este tipo de dificultad de repente tienen problema con su higiene personal. Trabajamos a través de las actividades de la vida diaria el tema de, por ejemplo, cada cuánto cambian las sábanas. Ahora vengo de uno de los dispositivos nuestros y estábamos hablando de este tema, por eso también lo traigo. ¿Cada cuánto tiempo cambiamos las sábanas? Preguntas que de repente no nos hacemos, pero que son para estas personas súper importantes. Cambiar las sábanas requiere de una higiene, requiere también de la salud integral, porque no es lo mismo dormir en unas sábanas que tienen 2 meses de uso que dormir en una sábana recién limpia. Me da dignidad como persona. El tema de poderme bañar todos los días, o de repente otras actividades que van más pensadas a lo más mental, que tiene que ver, por ejemplo, con la estimulación cognitiva.
Muchas personas vamos perdiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria de trabajo, que es esta memoria que estamos permanentemente trayendo. Y lo que hacemos es estimular. El cerebro en este sentido va estimulándose a través de ejercicios para poder mejorar, por ejemplo, la memoria de trabajo. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, para una inclusión laboral. Yo estoy trabajando. ¿Qué sería el segundo programa? Ahí está, que sería, por ejemplo, el otro programa, que tiene que ver con el programa de inclusión laboral. Si yo entro a trabajar en un lugar y me dan 3 órdenes al mismo tiempo, seguramente tenga que cumplir las 3. El tema es si yo las recuerdo. Todo va concadenado a que esto mejore la inclusión. A través de la estimulación cognitiva trabajamos este tipo de cuestiones para poder cumplir con cuestiones propias que hacen a la vida del trabajo. O, por ejemplo, manejar rápidamente un cambio en un comercio, o poder tener claro que no puedo fumar en un espacio de trabajo, que tengo que cuidar esos espacios de trabajo, o de repente los vínculos interpersonales que llevamos adelante en el trabajo, que a veces son complejos, a veces no, pero el mundo del trabajo nos es hostil, nos es estresante. Entonces, bueno, trabajamos este tipo de cuestiones. Contamos con un otro programa que es el de vivienda. Ahí eso está. Es muy interesante. Nosotros no tenemos dispositivos de solución de vivienda. Tenemos dispositivos que trabajamos en la vivienda para la inclusión de esas personas. Promovemos algunos procesos de personas que por su propia patología no pueden vivir con su familia, están un tiempo con nosotros en alguno de nuestros dispositivos de vivienda, se trabaja todo lo que tiene que ver con la convivencia, la organización del hogar, lo que hacemos todos en casa, hacer las compras, saber que no podemos gastar más de lo que nos ingresa, lavar los platos, la ropa, se me rompe el lavarropa y tengo que lavar a mano, hasta que venga el service, bueno, ese tipo de situaciones que nos pasan en la vida cotidiana. Entonces, de esa manera vamos entrenándonos para poder vivir de alguna manera ahí. Tenemos distintos dispositivos de mayor nivel de apoyos a menor nivel de apoyos, donde vamos transitando. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que por suerte nos ha sucedido. Tenemos personas que han ingresado con muchas necesidades de apoyo, pero que de repente hoy conocieron una amiga, un amigo, una pareja, pudieron alquilar su casa y hoy viven en su casa como cualquiera de nosotros, con su vida como toda la nuestra. Vamos a ver un poco cuál es la población de este centro, porque es un centro de salud mental complicada. Para desasnar a toda la audiencia también, ¿cuáles son? Porque digo, hay psicopático, el esquizofrénico, hay graves y hay otras patologías que pueden ser el desdoblamiento de la personalidad. ¿Cuál es el mayor grupo o el grupo difícil dentro del centro? Nosotros trabajamos con lo que se define como trastornos mentales graves. Se clasifican un montón de patologías a nivel de los clasificadores mundiales. Trabajamos básicamente con personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia o diagnóstico de trastorno bipolar grave, algunos trastornos de la personalidad, que lo que genera esta condición de salud es que discapacita a la persona para su inclusión social. Por eso nosotros nos definimos como un centro de inclusión social. Trabajamos para diseñar apoyos de forma tal de que la persona pueda incluirse. ¿Cuál es el problema que tenemos con estos diagnósticos? Lamentablemente el estigma. Porque uno dice esquizofrenia o dice psicosis y automáticamente uno se imagina la violencia, personas inadaptadas. Y en realidad no son personas inadaptadas, son personas que, estando en un agudo, pueden estar muy mal, pero cuando ese agudo pasa, esta discapacidad disminuye y son personas que pueden encontrarse en cualquier espacio de trabajo o de convivencia natural. ¿Cuántos pacientes hay hoy? Y bueno, ¿cuándo fue fundado el centro? Y bueno, si tuvo su crecimiento. Bien, nosotros tenemos un centro que se creó, o sea, digo Una que... preguntita sí. estúpida. ¿Vizca tiene algo que ver con Pedro o no? No tiene nada que ver. Bueno. Martínez Vizca fue el fundador del centro y por eso le pusimos... En realidad el nombre oficial del centro es Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, que estamos creado por el decreto 117 del 71. Y la primera historia clínica que tenemos es de julio del 72. ¿Sí? O sea que claro, antes de la dictadura. Ahí comenzó a funcionar el centro. Este centro es el centro más antiguo del país. Lo que tiene este centro es que ha ido acompañando todos los cambios de modelo de atención en salud mental. Cuentan los compañeros más antiguos en la institución cuando venían los ómnibus de Vilar de Bo a traer a las personas de Vilar de Bo al centro
a hacer rehabilitación. Hoy en día fuimos transformándonos, el equipo técnico, que es un equipo técnico grande de 30 y pico de personas, todos profesionales que trabajan en pos de mejorar la salud mental de las personas, hemos ido como ayornándonos al respecto de lo que ha pasado en la salud mental. Y hoy en día, por ejemplo, somos un centro que nadie trae a nadie, sino que las personas vienen por sí mismas, que están determinado tiempo en el centro y luego se van. Los tiempos de trabajo van a ser individuales. ¿Qué capacidad tiene? 350 usuarios en este momento. Bueno, es un número importante. Un número muy grande, sí. Tenemos 350 usuarios, no solo usuarios, sino también a sus familias, que esto me parece como una parte muy importante, porque las familias sufren. Y este sufrimiento es parte del sufrimiento de la persona. Y yo creo que sufren más que la persona, porque la persona, al quizás no darse cuenta... Sucede muchas veces, cuando la persona está en agudo, de repente no percibe lo que le puede pasar a otros, y las familias hacen un recorrido. Yo he tenido entrevistas con familias que de repente llegan agotadas, como diciendo, ¿y por qué no encontré este centro antes? Y que de repente vienen con una trayectoria larga en salud mental, siempre con el médico psiquiatra, con la psicología individual, con este tipo de situaciones, cuando en realidad llegan al centro y consiguen armar un proyecto de vida propio. Y esto es lo que nosotros nos da gusto saber de que, bueno, que las familias salen contentas, que las personas salen contentas. Nosotros tenemos grupos de atención a familias, que esto es importante que la audiencia lo sepa, porque muchas veces lo que sucede es, la persona usuaria no puede concurrir al centro o no sale de su casa o tiene miedos o demás, y las familias no saben qué hacer. Vamos a hacer una cosa porque esto ya es muy importante, entonces, primero decinos cómo contactar al centro, dónde se encuentra, su teléfono, su mail, su Instagram, todas las cosas que haya, porque lo vamos a seguir repitiendo. Nosotros estamos en la calle Cubo del Norte, 3717, entre Luis es Prado Atahualpa. Estamos entre Luis Alberto de Herrera y Francisco Escardó. Revuelta. Cubo del Norte. 3717. Entre Luis Alberto de Herrera y Escardó. Teléfono. Ahí está, 2336-3245, creo que es uno de los teléfonos. Pero eso igual, nadie llama por teléfono hoy. No, pero... Entonces, ahora, ¿tienen algo en Instagram o en Facebook? Porque es importante el enganche. Bueno, nosotros tenemos página en Instagram, tenemos Facebook y además tenemos una página web que es www.cnasm.org.ui, que eso son las siglas de la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental. cnasm.org.uy. Perfecto, ¿sí? Esa es nuestra, ahí va. Y desde allí acceden a nuestro Instagram y a nuestro Facebook, donde tenemos información de forma prácticamente semanal. Estamos publicando cosas que vamos haciendo en el centro y contándoles un poco más de esto. Hay un montón de testimonios también para ver allí. Claro, porque generalmente los primeros que se acercan son las familias de las víctimas. Exacto. Digamos, ¿no? Nos pasa eso mucho, que las familias llegan como esto que te digo, en algunos casos hasta desesperadas de no saber qué hacer. Y nosotros tenemos un grupo terapéutico para familias que lo ofrecemos de forma abierta. Se llama el Espacio Familiar Abierto. Que esto lo dejo abierto para que el que quiera averiguar y demás. Funciona los miércoles entre las 9 de la mañana y las 10:30. Allí las personas se pueden acercar a plantear determinadas dificultades o determinadas cuestiones que tengan que ver con lo que le está pasando, qué podemos ayudar, en qué no podemos ayudar, cómo podemos de alguna manera acercarnos a esta persona que necesita estos apoyos, como que de alguna manera vamos como entrando por el lado de las familias. Muchas veces tenemos éxito, otras veces no, pero sí sabemos que tenemos éxito con estas familias que por lo menos se sienten escuchadas. Claro, porque la verdad que es un tema que después en la segunda parte de la entrevista de hoy hablaremos con más profundidad, pero háblanos un poco del equipo técnico que interviene, porque tú sos la directora. Yo soy la directora técnica y tenemos un equipo técnico bien amplio. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en musicoterapia,
Tenemos talleristas de expresión corporal, tenemos talleristas de habilidades de la vida diaria, tenemos talleristas de expresión, todo lo que tiene que ver con dibujo y demás, que mucha gente se expresa a través de eso. Además tenemos un taller literario coordinado por alguien que se dedica al área de literaria, ¿no? De expresarse a través de otras, que es esto que digo, a veces mediar para poder expresarse lo que nos está pasando. Muchas veces es difícil desde la palabra solamente poder sostener un trabajo terapéutico. Entonces a veces mediamos con el cuerpo, con la expresión literaria, con la música. Puede ser con el teatro. Con el teatro, sí, exactamente. Claro. Y a veces expresamos cosas desde otro lugar. Y son unas 30 personas. Unas 30 personas aproximadamente las que trabajan en el equipo, además del personal que tenemos en las viviendas, porque las viviendas también requieren de un personal. Tenemos a Gastón también, ahí está, que es quien se nos ocupa del área de la difusión del centro. Ahí está. Perfecto. Así que fue el que nos contactó. Ahí está. Bueno, ¿por qué se puede decir tratamiento integral? Históricamente, todo lo que ha tenido que ver con la salud mental siempre fue tratado desde el punto de vista médico o de la psicoterapia individual. Y yo entiendo que estas cosas son importantes, me parece que hay personas que de repente, capaz que en determinado tipo de situación, el tratamiento farmacológico y la psicoterapia individual funciona, pero hay otras situaciones que requieren más apoyo. Que es esto que yo decía hoy, de esto que es más discapacitante, o sea, discapacidad en el sentido de la definición de Naciones Unidas, de la relación negativa que genera la persona con una condición de salud y su medio. No puede incluirse. Entonces, desde ese lugar, nosotros lo que decimos es, hay personas que requieren más apoyo y por eso ponemos a disposición otras técnicas, otras profesiones, otras metodologías para poder darle esto que tiene que ver con la salud integral. Nos ha pasado, lamentablemente, que de repente una persona que, como tiene un problema de salud mental, de repente nos olvidamos que puede tener una neumopatía, como cualquiera de nosotros, y a veces queda eso ligado a la salud mental. Bueno, la salud integral quiere decir que tenemos que mirarnos desde todos lados, desde lo neumonológico, no sé cómo ahí va, hasta de la salud mental, y no quedarnos solo en una. Entonces, ampliar el espectro. Y cuando hablamos de salud, pero también de los determinantes en salud, como lo plantea la OMS. Repito como un lorito, pero es importante. Los determinantes de la salud tienen que ver con la vivienda, tienen que ver con el trabajo. Yo me acuerdo, era en el 2002, cuando el Uruguay pasó una crisis como la que vivió, los problemas de salud mental se agudizaron. El determinante de la salud, vivienda y trabajo estaba fallando porque teníamos un problema de crisis general, la gente se quedaba sin trabajo, bueno, los remates de las casas, todo lo que vivimos en ese momento, sabemos. Sí, no, fue un momento difícil para los uruguayos. Para el uruguayo, para argentinos, para mexicanos, el efecto tequila, todo, fue una cosa increíble. Y hasta el efecto tango, que lo decía Argentina, justamente, donde fue quizás peor. Peor, exactamente. Una crisis increíble para América Latina, que no fue tanto en el 2007-2008, al contrario, quizás se benefició un poco. Pero ahora vamos a un corte comercial y seguimos en la segunda parte, donde vamos a hablar, Rosina, de lo actual. Tú te recibiste aquí en Uruguay, pero conoces el mundo, conoces Italia, conoces varios países, y nos vas a contar un poco qué se puede aprender de eso. Vamos a un corte y ya volvemos. Tresul 30 años. Calidad internacional al alcance de sus manos. Tresul, laboratorio de la mujer, acompañándola en todas las etapas de su vida, con medicamentos innovadores y de calidad europea. Líderes mundiales en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, presente en todos los hospitales, sanatorios y farmacias del país. Líderes mundiales en el control microbiológico industrial, asegurando la inocuidad alimentaria, presente en los principales frigoríficos e industrias lácteas. Tresul, confianza total en 30 años de liderazgo. En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la supercarnicería Mi Familia.
donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Supercarnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas. En el sitio www.citroen.com.uy encuentre toda la información y las características de la gama. Solicite una cotización, folletos ilustrativos y vea las fotos de los vehículos Citroën disponibles en Uruguay. No se arrepentirá por elegir Citroën. Una garantía para toda la vida. Andrés Berruti Piscinas, mantenimiento integral, asesoramiento técnico, instalaciones, reparaciones, calefacciones, venta de productos e insumos, recuperaciones de agua, servicio semanal, trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti, 092-334-060. De hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante. Cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Bueno, amigos de Semilla Oriental, seguimos en esta muy interesante entrevista con Rosina Machiñena, que es directora técnica del centro, doctor Alberto Martínez Vizca. ¿Quién era Alberto Martínez Vizca? Alberto Martínez Vizca fue el fundador del centro. Allá por el año 72. ¿Psicólogo, psiquiatra? Era psiquiatra y fue el que dio los primeros trazos de esta línea de rehabilitación. Y ahí empezamos, en un momento donde, bueno, la academia iba, si uno lo traslada a ese momento histórico, estas leyes avanzadas del Uruguay, ya ahí en ese momento se pensaba en la atención en las familias, que de repente la psiquiatría estaba como medio alejada de eso, pero sin embargo, en nuestro decreto y en nuestra ley está previsto que la atención del usuario en domicilio, en la familia, en este modelo comunitario que trae de alguna manera la ley nueva, que ya de nueva tiene poco, de 2017, la nueva ley de salud mental, que habla de un modelo comunitario de atención. Se está hablando mucho, hasta inclusive el gobierno pasado ha hablado mucho de salud mental, todos los políticos se han dado cuenta, en otros países obviamente mucho antes que acá, pero en Uruguay creo que lo está haciendo bastante bien desde un punto de vista técnico. Rosina, vivimos en un mundo que en lugar de cambiar cada nueva generación, cambia todos los días. Un mundo en el cual descubrimos cada rato cosas horribles y cosas buenísimas. ¿Cuánto incide la tecnología celular, por ejemplo, las redes, en el aumento exponencial de las enfermedades mentales? Yo creo que ahí me adhiero más que a enfermedad mental al tema de lo vincular. Hoy vivimos en un mundo donde estamos permanentemente mediatizando el vínculo, ¿sí?, a través de las redes sociales, que tiene que ver con el celular, la tablet, la computadora. Porque antes el bullying se hacía solo en la escuela. Exacto. Ahora se hace por las redes. Ahí está. Se generan como también unos vínculos violentos por temas que ni siquiera llego a lo político. Estoy hablando de repente hasta por programa de televisión. Yo estoy de un lado, vos estás del otro, entonces ahí se generan como a través de las redes. Esto que tiene que ver con innominado, ¿no? Hoy las redes nos permiten no ponernos la cara y no ponernos el nombre. Eso también nos esconde detrás de una película que vamos como generando, y en realidad lo que estamos perdiendo es estas relaciones vinculares. Yo, como digo, muchas veces un abrazo es algo que lo necesitamos y sin embargo mandamos un abrazo por WhatsApp. Digo, esta frialdad de la letra no escrita, en lugar de repente juntémonos, tomamos un café y nos damos un abrazo, y esto tiene que ver con lo afectivo, de lo vincular, entre amigos, entre conocidos, entre, yo qué sé, compañeros de colegio que no nos vemos hace muchos años. El encuentro genera otras cosas. La mediatización del vínculo a través de todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos nos va replegando hacia un adentro que nos deja como en un lugar de
Hoy podemos jugar juegos de red donde uno se conecta con el mundo. Quería justamente sobre este punto, porque yo hace 10 años, justo en el año 2015, hice un programa sobre... y recuerdo haber entrevistado a un importante empresario de lo digital, Gabriel Colla, que fue dueño de Infocorp, una empresa muy grande, multinacional, y él me decía, mirá, yo me di cuenta un día que estaba en Tokio con mi señora en el cuarto y estuve como 20 horas en redes y no llevé a mi señora ni a almorzar ni a cenar y la tenía a 2 metros. Era lo que tú estabas diciendo. Y lo mismo al ex marido de mi hija, que también es un técnico, y me decía, ahora los cumpleaños solo se dice feliz cumpleaños por redes, no se va a saludar, no se va a dar un beso, un abrazo, que eso es fundamental, sentir el olor de la persona creo que es fundamental. Bueno, vamos a otras preguntas porque tenemos varias. Las peores, digamos, las más difíciles enfermedades por las cuales transita también el centro, por las cuales es más difícil salir. ¿Son esquizofrenia y doble personalidad? Trastorno bipolar. Trastorno bipolar, ahí perdón, está, sí. Eso. Nosotros sí, trabajamos básicamente con estas patologías. El tema de las adicciones hoy en día es un tema, porque a lo que voy con esto es, las personas pueden enfermar por un diagnóstico de este tipo o pueden asociar de repente algún problema de adicciones, que hoy en día, digo, es esto que vos decías, el tema de la salud mental no está porque sí en la agenda política de todos los gobiernos y es una necesidad y creo que vamos, o sea, digo, haberla puesto en la agenda nos ha hecho un gran favor a quienes trabajamos hace muchos años en esto y como que venimos peleando y remando un poco esto. Las personas que tienen esquizofrenia cuando están en agudo, que es esto que yo te decía, un poco es esta situación, la parte más cruel de la patología mental, que necesitan de repente una internación. Justamente, de acuerdo a la nueva ley de salud mental, ¿a qué tendemos? A que esas internaciones sean lo más cortas posible, que no sean internaciones sociales, que sean internaciones que tengan que ver con la atención médica y que después puedan salir, pero claro, ¿a dónde van? ¿Cómo hace una familia después de una persona que estuvo 15 días ingresada, que necesitó de repente muchos apoyos médicos y de repente a la salida volver al hogar puede llegar a ser un problema? Por eso estos dispositivos de vivienda que nosotros ofrecemos, por eso estos dispositivos de poder pensar la inclusión laboral, por eso estos dispositivos de pensar un centro diurno que le dé apoyos para fortalecer a estas personas. El tema de las adicciones requiere otro tipo de apoyos, porque son apoyos más intensos, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con las adicciones recientes. Nosotros tenemos algunas personas que han tenido adicciones, pero que han dejado del consumo y que de repente podemos atender esas situaciones, pero no podemos atender a las personas que por consumo, que lo que nosotros decimos, que de base esté el consumo, porque necesita otro tipo de apoyos que nosotros no podemos brindar. No, que aparte hay muchas instituciones que brindan también, porque y en algún punto se mezclan. Yo un día en un programa dije que un amigo tenía un hijo y cuando lo escuchó mi hijo me dice, no, papá, decilo vos, que yo soy tu hijo, que no era una cosa... Porque mi hijo, alrededor de los 17, 18 años, comenzó a consumir marihuana, cocaína, tarro, cualquier cosa. Yo tuve la suerte de poder mandarlo a un centro muy lejos, en Portugal, donde estuvo 2 años, volvió, y yo tengo que tocar madera, ferro, como en Italia, porque salió del todo. Ahora tiene 50 años, es uno de los 3 directores en el Enjoy en Punta del Este, nunca más tocó, pero estuvo 2 veces en un CTI por sobredosis. Entonces, esas cosas pueden pasar. Y estos centros, como el que tú diriges, como los centros especializados en adicciones, son para apoyar y no son inútiles. Hay que utilizarlos, porque si uno no los utiliza, pierde tiempo y se desespera mucho más. Perdón por decir esta pequeña cosa. La inteligencia artificial comenzó a incidir en cada una de nuestras acciones diarias y cada disciplina y cada ciencia. Hoy se utiliza todo para cualquier cosa. ¿Cuánto puede ayudar para curar enfermedades mentales la inteligencia artificial? Porque ahora ya vemos que hay charlas con formas humanas, casi holográficas, con alguien
que puede hacerte de psiquiatra o de psicólogo. Primero decirte gracias por el testimonio, porque me parece que esto habla de que hay una recuperación posible y a eso nos dedicamos nosotros, a recuperar y acompañar al otro y a la familia. Gracias. Y ahora sí voy a la pregunta de la inteligencia artificial. Capaz que ahí, Stefano, yo lo que tengo es un tema generacional. Como el mío. Ahí está. O sea, digo, si bien soy muy pro todo lo que es tecnología, porque me interesa, me gusta y me meto por ahí, entiendo esto de lo vincular. A mí, o sea, digo, hacer psicoterapia sin vínculo, no me imagino yo mi proceso psicoterapéutico si hubiese estado por más holograma o más real que lo pudiera ver. No me imagino sin esa calidez del vínculo cómo podría yo haber procesado mi historia de vida en una situación así. Sé, por lo poco que tengo, porque vuelvo a lo mismo, es generacional y no me dedico a la inteligencia artificial, pero sí sé que se está trabajando con eso. Yo creo que hay cosas que nos han ido transformando. Por ejemplo, digo, a nivel del tema de la psicoterapia, todo lo que nos vino con la pandemia, que nos enseñó y nos dejó cosas que nos dejó huella. Por ejemplo, hoy en día hay muchos terapeutas que trabajan a través de la videollamada o a través del Zoom o a través de... No, entonces digo, no es la inteligencia artificial, es un paso previo, pero sí es cierto que hoy en día, ¿no?, se está trabajando mucho a nivel de lo que es la videollamada o lo que están desarrollando a nivel médico con la telemedicina. Con la inteligencia artificial en particular, yo capaz que ahí lo que tengo es algo generacional, me costaría un poquito más, pero sí sé que hay un desarrollo importante a este nivel, sé que hay gente que lo está, o sea, he leído artículos al respecto de esto, que se está trabajando en esto, que hay gente que está muy satisfecha con esto. En lo personal, debo decir que me costaría un poquito, que es algo como que... Sí, claro, yo que soy bastante mayor que vos, pero igual... Creo que la inteligencia artificial vino para quedarse y para que todos la podamos entender. Claro, los centennials, lo que yo tengo 3 nietos, uno de los cuales ya es médico, que nació el siglo pasado, pero bueno, ya está casado y ya tiene su vida propia. Pero claro, yo me doy cuenta que mis 3 nietos piensan de una forma totalmente distinta a la mía, pero yo me he adaptado y gracias a un hijo, a un nieto, uno adapta la mente al momento, ¿no? Eso es brillante. Lo que se aprende de un nieto o de un hijo es impresionante. Pero quería volver un poquito sobre las redes, porque las redes, por lo menos por lo que he leído, en algunos países como Japón, como otros donde la tecnología es infinitamente más avanzada que acá, en China mismo, o Estados Unidos, ha provocado un número mayor de suicidios, ha provocado una serie de problemas psiquiátricos, psicológicos terribles. ¿Cómo se puede responder hoy? ¿O qué está haciendo para vos el mundo de la psiquiatría y de la psicología? Bueno, el tema de las redes y estos juegos que de alguna manera generan... Yo creo que hay como... Antes era esto que vos decías, el bullying antes era en la escuela. ¿No? Era con el compañero de al lado. Y te pegaban en serio. Ahora esto es como el deber ser, viene por otro lado, viene por ser el uno en este tal juego y tengo que tener el primer lugar, o la vida del like. ¿Cuántos likes tenés? Ahí está. ¿No? O cuántos seguidores tenés. Por eso sos más popular o menos popular. Y esto genera claramente un montón de frustraciones, porque el tema es que yo detrás de un dispositivo electrónico, ¿cómo hago para conseguir seguidores? No es algo que yo me comprometo. Entonces esto que voy cada vez hacia el más, que ese más puede ser muy sano como puede ser muy insano. Ahí es donde uno tiene que frenando de alguna manera. Ser padre hoy debe ser muy complejo, tener niños pequeños donde uno tiene que andar controlando todo este tema de las redes sociales y todo lo que sabemos, los horrores que suceden con niños, referido a un montón de otras situaciones como la pedofilia y un montón de cosas que se agregan por el lado de las redes sociales. Yo creo que los avances tecnológicos, estoy de acuerdo contigo, han venido para quedarse. El tema es cómo vamos tratando de que sea sanamente, o sea, que nos vaya acompañando sanamente en el vínculo. Capaz que soy de la vieja guardia, déjame a mí con el abrazo, con el café de por medio. Aparte, esto es parte de la infraestructura económica y comercial de toda la que es la tecnología. Nos han demostrado grandes plataformas como Airbnb, como Uber, que nacen como cross-border, fuera de la ley, y después hay que hacer leyes para que se puedan encaminar. Exacto. Esto es parte de la tecnología y parte de poder entender el mundo de hoy. La salud mental no hace mucho tiempo es parte justamente de las agendas de gobiernos.
¿Cómo lo has visto en otros gobiernos? ¿Cómo has seguido eso? Acá en Uruguay, yo creo que desde los últimos, no quiero mentir, pero capaz que en los últimos 15 años el tema ha ido como creciendo. Poco a poco. Por ejemplo, digo que en Suecia, en Dinamarca, no se pueden usar celulares en las clases. Ya está prohibido. Yo lo que te digo es que acá en Uruguay esto viene de hace 10 años creciendo. En el mundo capaz que tiene mayor desarrollo. En particular conozco la realidad de España porque me formé ahí y estuve en varias clínicas de rehabilitación en España. Y yo lo que creo es que el desarrollo que tienen es mucho más avanzado que el nuestro, porque tienen otra historia, porque vienen otros elementos históricos, guerras que no las hemos. Ahí claro. está. A mí me sorprendía, ¿no? En Europa ver cómo la Segunda Guerra Mundial impacta sobre las personas de una manera que no nos impacta a los uruguayos. Si bien los uruguayos podemos tener noción de qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchas personas que pasaron la Segunda Guerra, que tienen de repente un problema de salud mental, y eso quedó instalado de alguna manera. Yo no soy de las que digo que es solamente presupuesto, creo que el presupuesto tiene que ver, pero el eje también tiene que ver con este cambio de cabeza de la ciudadanía. Yo pienso que la responsabilidad de la inclusión social la tenemos todos, ¿tá? No es solamente los que trabajamos en el área. Si yo tengo un comercio y viene una persona a pedirme trabajo y le pregunto, ¿tomás alguna medicación? Y me dice alguna medicación que tiene que ver con lo psiquiátrico, mucha gente dice, no, entonces no, porque si tuviste un problema psiquiátrico, capaz que acá me vas a armar lío en el comercio. Que estos son prejuicios. La persona, que es lo que tiene que ver con el autoestigma, la persona se siente en la obligación como decir, bueno, entonces no tengo que decir nada de lo que me pasa. Entonces la persona se siente mentirosa y se siente mal consigo misma. Tengo presión alta, y vos no te sorprendés, porque tener presión alta no tiene estigma. Pero si yo te digo tengo esquizofrenia, ya no es lo mismo. Por eso digo que la responsabilidad es de todos, y creo que en Uruguay esto se ha tomado como una responsabilidad de todos. Han pasado distintos gobiernos y distintos gobiernos han tomado el tema, y creo que por lo menos en los últimos 15 años todos lo han tomado. Creo que todos han aportado de alguna manera a mejorar las condiciones de atención en salud mental. Una última pregunta que quizás es la peor, ¿no? Porque vivimos también en un mundo donde el número de refugiados, el número de muertos por guerras. Cuando tú me hablabas, por ejemplo, de España o de Italia, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, ¿qué podemos decir de dos pueblos que hace 5.000 años que se agarran a trompadas? Como que se agarran a trompadas todos en el mismo lugar. Hace 1.500, 2.000 años se saludaban la señora con el soldado y no sabemos si no va a haber nunca más, seguramente. Cambió todo, pero la muerte, la insensibilidad ha ganado mucho y sigue provocando una enorme cantidad de enfermedades mentales. Nosotros estamos muy lejos, pero ¿cómo lo puede tomar una psicóloga? Yo lo que creo que todo acto de violencia no sirve, no importa de dónde venga y la postura que uno pueda tener al respecto de esto. Yo me acuerdo hace muchos años, iba a la escuela italiana, por eso nos conocemos con Estefano, me acuerdo del profesor Zanón cuando escuchaba un avión que salía del aeropuerto de Carrasco y se agarraba la cabeza y se ponía la cabeza contra el escritorio porque no toleraba, y él había vivido la Segunda Guerra Mundial, y para él el sonido de un avión era violencia. Él viajaba en barco porque no podía subirse a un avión. Esa generación de trauma que generan las personas genera estas cosas que marcan, hasta genéticamente, porque además no solo marca a la persona, también marca. Yo era una estudiante y recuerdo eso. A mí me dejó una huella lo que implicaba para él el sonido de un avión. Creo que estas son las cosas que generan las guerras, dejan huella en estas, que no es solamente el ADN biológico, sino también el psíquico. Claro. Porque tenemos un ADN psíquico, que tiene que ver con esto de lo social. Y uno va transmitiendo estas situaciones y va generando. No me imagino trabajando en zona de guerra. Yo miro a veces fotos o videos de lo que está pasando en varios lugares del mundo. O sea, sería como algo muy complejo poder de alguna manera estar en ese lugar. Admiro, que trabajan en esos frentes. No solo eso, sino también lo que significa la madre naturaleza, que mata con tsunami, destroza todo. Ahora recién en estos últimos días en Buenos Aires hay gente que quedó... Las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, que dejan marcas para siempre, aparte de muchos muertos. Bueno, Rosina, te agradezco muchísimo por esta charla. Vamos a volver, vamos a seguir dándole fuerza. Si podemos repetir un momento cómo contactarse. Centro Martínez Vizca, el teléfono es 233-63275,
El correo es info@centromartinezvizca.org.ui. Para registrarse, registrom, cnasm.org.uruguay. También tenemos un 0800-8490 y el área administrativa es el 233-63275. Muchas gracias, Rosina. Nos reencontramos pronto. Gracias a toda la audiencia. Bueno, un saludo tuyo. Muchísimas gracias por haberme recibido. Nada, quedamos a las órdenes. Contás conmigo. Vamos con el Centro Vizca. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Rincón del Gigante presentó Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Producción general, Grupo Flash Talleres de Locución.